estudiante del programa de Regencia de Farmacia de la Universidad UNI Remington. El día de hoy vengo a explicarles la actividad número 3 de equilibrio químico de la materia de química. Mi grupo está conformado por Paola Andrea Espinosa Chavarría, Lizeth Tatiana Portilla Plaza, Lizeth Giret García Machado. Entonces, como introducción tenemos que el estudio de los cambios de estado de la materia es fundamental para comprender el comportamiento de la sustancia en diferentes condiciones físicas. En particular, la ebullición del agua representa un proceso de equilibrio dinámico entre fase líquida y fase gaseosa, descrito por la siguiente reacción: H2O entre paréntesis L igual a H2O entre paréntesis gas. En esta experiencia experimental se busca medir la temperatura de ebullición del gas en una ciudad utilizando una cantidad constante de líquido y un termómetro, con el fin de observar este fenómeno y relacionarlo con el concepto de equilibrio de fases. Además, se pretende comprender cómo las condiciones ambientales influyen en las propiedades físicas y las sustancias a validar experimentales, conceptos teóricos, estudiados en química. Entonces, para explicar esta actividad se va a calentar el agua para observar a qué temperatura empieza a hervir. Para hacerlo se coloca la misma cantidad de agua en un recipiente y se calienta poco a poco mientras se mide la temperatura con un termómetro. Tengo que estar atento al momento de el agua hierva, es decir, cuando aparezcan las burbujas en forma continua. En ese instante se registra la temperatura. Después de ese valor se puede analizar para entender por qué el agua no siempre hierve a la misma temperatura, ya que depende del lugar de donde se realiza el experimento. El objeto es comprender de forma práctica cómo ocurre la ebullición del agua y cómo influyen las condiciones del entorno. Hola, mi nombre es Lizeth García, soy estudiante en Regencia de Farmacia de la Universidad UNI Remington y el día de hoy estamos presentando el tema del equilibrio, que es medir la temperatura de la ebullición en nuestra ciudad. Para eso vamos a usar 400 mililitros de agua. Como vemos, está ya en ebullición y lo vamos a medir con nuestro termómetro. Y aquí tenemos el resultado, serían 180 grados. Gracias. Hola, ¿cómo están? Soy Paola Espinosa, soy estudiante de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Corporación Universitaria Remington. El día de hoy apoyaré a mis compañeros con el tema de equilibrio, donde calcularemos la temperatura de 400 mililitros de agua en estado de ebullición. Para eso ya tenemos el agua previamente en su estado y vamos a tomar la temperatura. Nos muestra el termómetro una temperatura de 37 y vamos a tomar la temperatura. Bueno, según nos muestra el termómetro, nos dice que nos muestra una H1 donde la temperatura medida es superior a 42.9 grados centígrados. Hola, mi nombre es Tatiana Portilla, hago parte del programa de Regencia de Farmacia y el día de hoy estamos desarrollando junto con mis compañeros un experimento del tema de equilibrio, que es medir la temperatura de ebullición del agua en nuestra ciudad. Para esto vamos a utilizar 400 mililitros de agua, un medio de calor y un termómetro de cocina. En este momento podemos observar que el agua ya llegó a su punto de ebullición y procedemos a hacer la toma de temperatura. Podemos observar que aproximadamente marca 93 grados. Según se puede observar en los videos, es que este experimento se enfoca en determinar cómo la presión atmosférica del entorno influye en la temperatura de ebullición, especialmente en la función de la altitud de la ciudad. Asimismo, se busca relacionar los resultados obtenidos con los principios de equilibrio químico y evidenciando que el sistema heterogéneo líquido-gas, las condiciones externas afectan directamente el comportamiento del sistema. Explicación de cómo se entrega el equilibrio químico. Este experimento se relaciona con el equilibrio químico porque el agua al hervir está en equilibrio entre líquido y gas, o sea, esta fórmula. En este punto, el agua se evapora y se condensa al mismo tiempo. La temperatura de ebullición muestra cuándo ocurre este equilibrio y cómo cambia según la presión del lugar.
Como conclusión, el experimento permite observar que la temperatura de ebullición del agua puede variar según la presión del lugar, por lo que no siempre exactamente es a 100 grados centígrados. Además, se comprendió que la ebullición está relacionada con el equilibrio entre el agua, entre el estado gaseoso y el estado líquido. De esta manera, la práctica ayuda a entender mejor cómo influyen las condiciones del entorno en este proceso. Muchas gracias por la atención.